aquí nos quedamos la clase anterior. Entonces, pues vamos a continuar con este mismo tema. Recordamos que estamos viendo fuentes de información geográfica, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué son los SIG? Para empezar, vimos los mapas, la cartografía, y bueno, esto ha existido desde hace mucho tiempo, pues bien ha venido a satisfacer la necesidad de marcar o de distribuir o dividir o conocer las fronteras de los territorios a través de estos mapas y sobre todo también por un tema de ubicación. Ahora, ¿qué es la cartografía digital? Recuerden que en la primera sesión de esta semana analizamos un mapa, que también lo tienen en su guía de aprendizaje, en donde hablábamos un poco al respecto, ¿no? El uso de las tecnologías en este sentido. La cartografía digital pues viene a ser precisamente esto, la digitalización de todos esos mapas o rutas, ¿sale? ¿Y qué son los SIG? Son sistemas de información geográfica y dijimos también, lo mencionamos, que los SIG son sistemas informáticos de una gran capacidad que vienen a facilitar precisamente toda esta labor de la cartografía y toda esta labor de la ubicación. Y bueno, esto a su vez, pues facilita la actividad o la ejecución del campo de estudio de la geografía. Y obviamente para ello, pues se utiliza servidores y bases de datos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Pues mejorar los procesos y facilitar los procesos de relación y asociación de la información geográfica para las personas que así lo requieren. En el pequeño diagrama ilustrado de la parte de abajo de la diapositiva, se observa cómo funciona más o menos un sistema de información geográfica. Obviamente, solamente es una forma de representarlo, ¿verdad? Es decir, está el medio geográfico, los componentes del espacio geográfico, en este caso representados con una ilustración del espacio geográfico natural, ¿no? Entonces, se va a recopilar la información del medio. Ya que se recopiló, entonces se va a capturar en una base de datos. Hecha la captura de esta información, que puede ser muy amplia naturalmente, va a ser almacenada. En este caso, esta imagen es un servidor. Ahí es donde se almacena una gran cantidad de datos al respecto. Y entonces, quien así requiere consultarlo para alguna ejecución en el medio, pues lo tiene disponible a la mano de una forma, digamos, simple, accesando a través de un ordenador a esa base de datos. Entonces, obviamente, en lugar de que quien requiere una información para ejecutar, por ejemplo, supongamos que es un gobierno y pretenden ejecutar una obra aquí en esta presa, lo que tendrían que hacer es toda una investigación de campo, observar los fenómenos, observar el entorno para poder ejecutarlo. Cuando ya tenemos bases de datos realizadas, se ahorran todo ese proceso y únicamente se consulta, ¿sale? Para eso sirve un sistema de información geográfica. Y las finalidades pues, pueden ser muchas, ¿no? Les ponía yo el ejemplo de los planos y los catastros, que llevan un control de todas las propiedades que existen a nivel municipal y hay un catastro estatal. Entonces, imagínense qué cantidad de casas, departamentos, terrenos y predios existe en cada municipio y toda esa información pues la lleva el catastro. Obviamente antes eran archivos inmensos con los planos y esta información física. Actualmente pues basta tener un servidor y digitalizar toda esa información. Por supuesto, facilita su consulta, su búsqueda, su impresión y en su caso su edición y o actualización. Entonces, para ello nos sirven los sistemas de información geográfica y la cartografía digital, pues es toda esa cartografía que platicamos, pero digitalizada y almacenada en una base de datos. Ahora bien, ¿qué son las fotografías aéreas e imágenes satelitales? Y también lo comentamos cuando revisamos el cuadro, ¿no? Que la fotografía aérea es una imagen captada desde el espacio aéreo, desde el aire, y las imágenes satelitales es algo similar, pero
La diferencia es que el satélite puede hacerlo al momento y en tiempo real y no le afecta ni el clima ni nada, ¿no? Que es una ventaja que mencionábamos. E incluso los satélites son programados para estar actualizando esa información. Entonces, bueno, prueba de ello es el GPS, ¿no? Nosotros podemos ver en tiempo real y eso lo logramos a través de un sistema de información geográfica, que es un programa, y también de los satélites, o con ayuda de los satélites, podemos ver incluso las rutas más cortas en relación a distancia, tiempo, tráfico y demás, en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, esas son situaciones, obviamente, de tecnología que facilitan la actividad de nosotros los seres humanos. Y bien dice que la fotografía aérea es parte de la producción cartográfica y su utilidad en contextos geográficos radica en representar de manera fiel un terreno. ¿Por qué de manera fiel? Porque no solamente es un dibujo, un plano o líneas, literalmente es una fotografía. Si alguien ha tenido la oportunidad de entrar a los mapas de Google, aquí en el Internet, si lo han checado, tiene varias vistas. Tiene una vista como en forma de plano, que es parecida a la que se ve aquí, y tiene una vista que le llaman de relieve o satelital, y pues ahí ya se ve tal cual, como si fuese una fotografía desde arriba de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, les decía yo la otra vez, ustedes pudieran ver desde ese satélite o desde esa base de datos captada con un satélite, pudieran ver la fachada de su casa o el techo de su casa y pues así funciona, ¿no? Obviamente tiene restringidos por seguridad algunos aspectos, pero la mayoría sí son visibles, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo permite la ley verlo en tiempo real, porque imagínense, yo podría estar viendo en tiempo real la actividad de su casa y sería sumamente peligroso, pero sí van emitiendo algunas actualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Pues naturalmente hay una antena receptora aquí en base tierra, ¿verdad? Conectado a sistemas mucho más complejos informáticos, y el satélite está en órbita, en el espacio, y el satélite es el que tiene la precisión para hacer las capturas de todo esto, lo manda a la antena receptora, se procesa la información, se almacena en base de datos, y entonces ya está disponible para su consulta, ¿no? Entonces, decía yo, la prueba más clara de esto y el ejemplo más común para todos nosotros es GPS, Waze o lo que en algún momento pudiéramos llegar a utilizar para ubicación, ¿sale? Ahí pues el fin puede ser nada más de ubicación social, por decirlo así, pero pues obviamente con esta tecnología pueden realizar muchas cosas como actividad volcánica, los mares, pueden ver en tiempo real los polos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es para llegar a la fiesta que nos invitaron, no sabemos dónde es y nos compartieron la ubicación por WhatsApp, ¿no? Obviamente tiene una utilidad mucho más compleja, pero también para ello nos sirve en el uso diario, ¿sale? Ahora bien, todo lo que hemos visto hasta aquí, en su mayoría y en esencia, tiene que ver con el espacio físico. Recordemos los componentes del espacio geográfico, que son naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. En su mayoría, no todo, pero en su mayoría sí, lo que hemos visto corresponde al espacio natural y en cuanto a cartografía, posiblemente al político, por las divisiones políticas que existen en los países, en los municipios, en el mundo, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento entran las fuentes de información geográfica de una forma más clara en cuanto a lo social, cultural, económico y político? Bueno, pues todo esto tiene que ver con las estadísticas y gráficas y todo eso también es información geográfica. ¿Sale? Dice, si bien la geografía es comúnmente más ubicada como una ciencia que se encarga de los fenómenos que ocurren en el planeta en el sentido físico, que es lo que comentábamos, también comprende su campo de estudio, como ya lo habíamos mencionado, algunos aspectos intangibles, y esto se plasma o se representa o se presenta en estadísticas y gráficas, ¿sale? Para poder comprender un fenómeno físico o humano,
Es importante recopilar, organizar y analizar datos. Esto es posible gracias a la estadística y las gráficas. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos analizando un fenómeno físico o humano, nosotros tenemos la necesidad de valernos de información. Por eso este tema es fuentes de información geográfica. Esa información no necesariamente está en mapas, ¿no? Esa información no necesariamente corresponde al espacio físico de la Tierra. Recordemos, reitero, que todos los componentes del espacio geográfico no solamente son naturales. Si nos referimos a algún aspecto social, en cuanto a, por ejemplo, grupos étnicos, tal vez su ubicación sí la pudiera ubicar en un mapa y ahí entra la cartografía en el aspecto humano. No obstante, no es lo único que pudiera yo querer saber. Si yo necesito dentro de este estudio del fenómeno saber cuántas personas por etnia viven en el estado de Puebla y cómo están distribuidas por municipio, entonces aquí es donde entra la estadística y las gráficas para su representación. ¿Sale? En el aspecto cultural, lo mismo, ¿no? ¿Cuántos tipos de vestimenta regional existen? Por poner algún ejemplo, ¿no? Las actividades económicas, si me refiero a ubicación, acudo a cartografía. Si me refiero a datos, a cifras, a números, a distribución, pues entonces entra la estadística y las gráficas. ¿Sale, chicos? Aquí en México, ¿qué tenemos? Tenemos el INEGI, todos seguramente hemos escuchado hablar de él, porque la gente que recolecta esta información y estos datos de manera física o en el campo, pues acuden a nuestros domicilios, nos tocan y nos censan, nos pegan ahí una estampita, etcétera, etcétera, ¿no? Anteriormente nos hacían bastantes preguntas en cuanto hasta ingresos familiares y todo eso. Actualmente, por un tema de seguridad, y atendí a una persona hace no mucho tiempo, y ahora por seguridad ya no se meten en aspectos tan privados, digamos, ¿no? En cuanto a lo económico, en cuanto a cuántos coches tienes, cuántas pantallas, antes preguntaban todo eso. Ahora no, la cifra ya es, perdón, el cuestionario ya es mucho más breve y no es tan específico por temas de seguridad, pero bueno, ¿qué es el INEGI? El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, eso significan sus siglas, y esta es una dependencia del gobierno que se encarga pues de recopilar, organizar, almacenar y distribuir o dar a conocer la información en cuanto a estadística, geografía e informática, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues ellos por diferentes formas van a recabar los datos geográficos de nuestro país y bueno, lo van a organizar y de hecho es pública su información, ¿no? Si tú le requieres cierta información al INEGI, pues te la proporciona, ¿no? Entonces, no es una información oculta ni mucho menos, sino es una información pública que nos puede servir de referencia o de consulta y es una fuente pues también confiable. Y bueno, podemos consultarla en determinado momento si queremos saber algún dato geográfico de nuestro país. ¿Sale? Bien, retomando lo de estadísticas y gráficas, la información del INEGI precisamente es presentada a través de estadísticas y gráficas. Por eso es importante mencionar a INEGI en este caso. De hecho, esta estadística o este ejemplo que se ve en la diapositiva es un cuadro de INEGI. Por ahí dice Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda, 2010, México, ¿no? Entonces, el punto es que esta información nos la proporciona el INEGI, pero la presenta de esta forma para apreciarla, ¿sale? Entonces, ¿qué es una estadística? Constituye la recopilación de datos cuantitativos que se pueden contar y su organización a través de cuadros estadísticos que sirven como referencia descriptiva y permiten jerarquizar, es decir, ordenar. Entonces, bueno, aquí es solamente un ejemplo, pero nos
la información que nos muestra en este cuadro estadístico es la distribución por sexo de la población de Estados Unidos en el 2010. Nos da un número de mujeres, un número de hombres, un número total, y del lado derecho los porcentajes que corresponden para cada uno de estos datos. ¿Sale? Entonces, las estadísticas se realizan de esta forma y se presentan en cuadros también así. Las gráficas, creo que todos hemos escuchado o utilizado incluso alguna gráfica. Quien sabe usar Excel un poco, pues quizá ha realizado algunas gráficas por ahí. Si hacemos encuestas, etcétera, bueno, pues lo graficamos de esta forma. Son la representación de los datos estadísticos, es decir, yo puedo plasmar estos datos en una gráfica con 3 barritas que me dé hombres, mujeres y el total, por ejemplo, ¿no? O solamente con 2 que me dé hombres y mujeres, por poner solamente un ejemplo. Entonces, van a representar los datos estadísticos a través de figuras que permiten el análisis cualitativo de un fenómeno físico o social. Tiene que ver con todos los componentes del espacio geográfico, no solo el natural. ¿Sale? Esta también es del INEGI, dice ahí fuente INEGI, Panorama Sociodemográfico de México 2015. ¿Qué información nos muestra? La asistencia escolar según los grupos de edad. Entonces quiere decir que de todos los niños de 3 a 5 años, solo el 63% asiste a la escuela. De 6 a 11 años, mayor asistencia, ¿no? Del 97.7%. De 12 a 14 años, el 93.3%. Y de 15 a 24, solo el 44%. ¿Nos está dando una información geográfica? Sí. ¿Sale? Nos está dando un dato que nos va a permitir conocer cuál es el estatus de asistencia escolar en una sociedad. ¿Sale? Aquí es general de México, pero pudiera ser más específico si fuera el caso. Y el INEGI de hecho lo tiene. Si tú se lo pides por estado, por municipio, te lo proporciona. Y si no, entonces te vas a acusar con las unidades de transparencia y los obligan a darte la información, porque esta información es pública. ¿Sale, chicos? Entonces, así es como se presenta la información que no son mapas, ¿no? Que son datos más bien, y pues nos sirven, ¿no? También hay diferentes tipos de gráfica que pueden presentar la misma información, pero en diferente forma, ¿no? La primera, que es el ejemplo que veíamos en la diapositiva anterior, se llama gráfica de barras. Y aquí, bueno, pues como su nombre lo dice, se presenta la información en barras. Dice que tiene 2 ejes cartesianos, coordenada y abscisa, que en este lado, en la parte superior, se representa como A, B, C, D y E el ejemplo. Y del lado izquierdo, de 9100 a 9800, de 100 en 100, ¿no? Esa es la información que está mostrando este ejemplo. Y bueno, esto nos va a indicar, obviamente, los diferentes valores. O sea, A llega a 9340 aproximadamente, B a 9450 aproximadamente, etcétera, ¿no? Y así. Dice que el aspecto visual que nos indica los datos es la longitud de dichas barras, no siendo importante su grosor, es decir, lo que importa es la altura de la barra y no el grosor. No pueden ser más delgadas o más gruesas dependiendo de cuánta información vamos a poner, y la extensión. Bien, la otra gráfica que traemos aquí en el ejemplo es gráfica circular o por sectores, también conocido como diagrama de pastel o gráfica de pastel, ¿no? Aquí nos va a dar la revisión de los datos en una especie de rebanadas, y por eso le dicen también de pastel. Entonces se divide el círculo en tantas partes sea necesario de acuerdo al número de valores que vamos a presentar. Y obviamente varía el tamaño de acuerdo a la mayor o menor cantidad de información que contiene ese apartado. Y bueno, eso es lo que se presenta. Después viene la gráfica de líneas. Normalmente esta gráfica se usa para comparar valores entre uno y otro dato, entre una información y otra que contiene. Dice que se emplean líneas para delimitar el valor de una variable dependiente respecto a otra independiente. También puede usarse para comparar los valores de una misma variable o de diferentes investigaciones utilizando el mismo gráfico. Obviamente diferentes líneas, ¿no? En este caso aquí nos da una información de países. Cada color representa un país diferente de los que están listados del lado derecho.
una referencia de fechas en la parte superior y del lado izquierdo pues el valor, ¿no? Normalmente también esto se ocupa para ver cómo el dato ha ido variando, evolucionando o cambiando a lo largo del tiempo. Por eso está fechado, ¿no?, en la parte de abajo de los meses de noviembre, diciembre 14, enero, febrero, marzo y abril del 15. Y entonces estos puntitos te permiten ver qué variaciones hacia arriba o hacia abajo ha tenido el dato que estamos presentando. El cartograma también es importante porque es una especie de fusión estadística entre la información y los mapas, por eso se llama cartograma. Dice que indica las zonas o áreas geográficas en las que aparece con mayor o menor frecuencia un determinado valor de una variable. Las frecuencias o rangos de frecuencias se indican mediante el uso de un color, requiriéndose, por supuesto, una leyenda para comprenderse. En este ejemplo, por ejemplo, si trazáramos aquí un mapa de Puebla, más o menos se me ocurre la forma, ¿no? Digo, no muy preciso, pero si aquí supongamos que tenemos la silueta del mapa de Puebla, y entonces estas manchitas o colorcitos tienen acá una leyenda o representación, simbología, y entonces aquí le puedo dar, por ejemplo, no sé, casos de COVID en el estado, de acuerdo a índice de gravedad, ¿no? Y tal vez entonces ya voy a ubicar con el color azul, por ejemplo, los que ya están recuperados, con el color verde, los que están hospitalizados, no sé, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, cuando yo vea esos colores, en las fracciones que yo vea los colores, me va a estar diciendo que ahí ubico la información, o por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de las personas contagiadas con COVID, bueno, pues me va a permitir ver en dónde hay y qué estatus tiene cada una, ¿no? Por poner solamente un ejemplo. Entonces esto se conoce como cartograma y se utiliza a través de colores. Hasta aquí, chicos. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. No, profe.